venía mi canción como un lamento, en las noches de esta ignota lejanía. ¿Qué escuchábamos hasta ese momento? O eran valses, o boleros, o tangos. Cuando empezamos a escuchar música con un sonido diferente, que nos traía del exterior más que todo, pues poco a poco nos hemos ido identificando con esas canciones, porque aunque no hablábamos inglés, poco a poco fuimos identificándonos primero con la música y empezamos quizás a imitar lo que era pues ese movimiento juvenil que se había desarrollado en el mundo. Bueno, los años 60 fueron años muy agitados en el mundo y por supuesto que repercutió acá, ¿no? El año que yo salí de bachiller fue el año 67, fue el año de la guerrilla del Che y obviamente esto influyó mucho en la juventud. A inicios de los años 60 empezaron a llegar del extranjero el movimiento juvenil que se desarrolló más que todo con los Beatles. Que fueron los iniciadores, y de a poco las películas mexicanas se encargaron de posesionar en el medio a muchos grupos mexicanos, y lógicamente la influencia de Estados Unidos y de otros países empezó nomás a cundir en nuestro medio. De mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de carricitos, y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen. Al menos cuando empezamos a ver películas en blanco y negro, donde llegaban los Tin Top con Enrique Guzmán, y varios temas como La Plaga, Popotitos, ya viene una suerte de invasión musical de un género que hasta ese momento para nosotros era muy desconocido porque teníamos la influencia de los padres, el tango, el bolero, el minué. Entonces tal vez el charleston alguna vez bailaban nuestros abuelos, nuestros papás, y no era pues el comportamiento ya un poco liberal del rock. Lo que a la juventud nuestra le encantó fue vestirse distinto, usar jeans, tu cinturón más ancho, dejar la corbata, los formalismos, el gatito, el michi. Entonces ya empezamos a tener melena, que era lo más importante, ¿no? Ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando está rock and rollado, es la reina del lugar. Entonces, por otro lado, habían algunas disqueras, ¿no? No recuerdo los nombres, pero en el centro de la ciudad que traían algunos discos mexicanos, ya versiones de grupos mexicanos también que ya estaban en la movida rockera, ¿no? Es una réplica de lo que se había hecho en Estados Unidos con Elvis Presley. Ellos hicieron ya con los Tin Tops, Enrique Guzmán, y una versión en español de temas de Polanca, Elvis, etc. Entonces, bueno, nosotros nos pegamos a ese movimiento, y más allá llegó un grupo de México, los Loud Jets.
hacían canciones en español, un rock así muy latino, que son, digamos, un punto de partida también del rock en español, y se presentaron acá en el teatro, en el Coliseo Cerrado, con un cantante ranchero, Miguel Aceves Mejía. Yo de casualidad entré al show, pero cuando los vi a los Loud Jets, primera vez que vi una banda en vivo ahí en el Coliseo Cerrado, fue increíble, ¿no? Fue un shock. Los primeros rockeros fueron seguidores de, por decir, Elvis Presley, que ya era un rompimiento, pero todavía suave, ¿no? Comparando con lo que vendría después, ¿no? Por ejemplo, en el peinado, recuerdo que, esto ya le hablo de mis años de secundaria, cuando todavía Elvis sonaba fuerte, era usar patilla, y además al peluquero aquí de la Plaza Baroa, él decía, cabecea para que salga un jopo bien grande, ¿no? Entonces ahí comenzó a usarse el pelo largo. Y ahí aparecieron primero las amplificaciones, que era un grupo de muchachos donde Boris también participaba, que tenía una batería, panderetas y una persona que animaba. Y empezaron a tomar nombres de grupos del exterior. Y poco a poco ellos animaban las fiestas. O sea, que se ponía el disco y ellos como si estuvieran tocando en vivo. Creo que ningún país adoptó lo que habíamos adoptado acá. Pese a que viajé a Perú, Chile, Argentina, nunca me dieron referencias cómo habíamos empezado musicalmente. Cuando éramos muy jóvenes, alguien nos dio la idea de poner un tocadiscos con unos pequeños parlantes y al disco le acompañábamos con panderetas, con tumbadoras, con maracas. Y algo que llamaba la atención era un micrófono con su pedestal y se simulaba que se estaba cantando. O sea, había una persona, a veces mujer, a veces varón, y cantaba haciendo la fonomímica. En ese tiempo hablábamos en ese término, ¿no? Está haciendo fonomímica. Aparecía Enrique Guzmán, Elvis Presley, la música tocaba y con las panderetas de fondo, con trajecitos iguales, y todo parecía una percusión aumentada a un fonomímico que simulaba cantar, ¿no? Rita Pavone, me acuerdo, Chinola Cinquetti, discos de ese tiempo, ¿no? Y Elvis Presley, que era el ícono del rock. Tal vez esto viene de un famoso fonomímico argentino que llegó, Angelito Reyes, al teatro al aire libre, y fue la sensación, porque parecía pues que cantaba, pero no cantaba nada, era un fonomímico que hacía gracias. Y aquí aparecieron algo similar, los Tres Chiflados. En los años 60 había algo muy especial que eran los disc jockeys en las radios. Ahí estaba Juan José Manríquez, que se me viene a la memoria, en la radio Méndez. Y la mayoría de los jóvenes, entre la radio Nueva América, la radio Illimani, Panamericana, bueno, se escuchaba la música que estaba de moda. A partir de esos momentos empezaron a evaluar y a existir las amplificaciones. Amplificación y animación, los Duendes, los Duques, Records, empezaron. Calypso fue la primera en poner un baterista y a mí me llamó la atención. Además, mis amigos me decían, tienen batería y ¿por qué no tienes vos si tocas los timbales y tocas esas cosas? Hazte una batería, porque no había para comprar. Y logré hacerme la batería. Hacerse un equipo era muy difícil, no era muy accesible para nosotros. Y era un poquito más difícil hacer música porque no había la tecnología que hay ahora. O sea, vos tenías que escuchar y era todo, como dicen los chilenos, oreja de pato, ¿no? Yo me había fabricado para ese tiempo mi batería en el Colegio Don Bosco, que siempre lo menciono porque los curitos me dejaron hacer, ¿no? Yo llevaba los materiales, pero aproveché el taller de mecánica que allí se estudiaba, ¿no? En el colegio. El padre Ariano, y me dice, le autorizamos a hacer la batería a Boris, pero con la condición de que hagamos la orquesta del colegio. Y entre esas cosas fue la primera batería en ingresar a una iglesia,
porque hicimos la misa juvenil, donde ya había guitarra eléctrica, bajo y una batería. Dentro de la iglesia, ahí al lado del altar, que para ese tiempo, mira, hemos roto las reglas, ¿no? Bueno, del respeto, la solemnidad de la misa, pero era novedad a traer la misa juvenil y era a las 11 de la mañana y se llenaba la iglesia del colegio. Y después todos dando vueltas el Prado, hablando de rock. Y el ABC que quedaba en el Prado, esa confitería, vendía salteñas y había hasta gente que bailaba. Y después tocábamos, había un local en el Galley, se llamaba, que era en la avenida Camacho y Colón. El Galley, después el ABC, que era donde es el Hotel Sucre ahora, pues era por ahí. Y todo eran las mañanas, o sea, eran salteñadas y matines bailables. Porque lo que nos encantaba era bailar. Para conocer y torearse entre chicos y chicas, tenías que saber bailar. Había gente que se inventaba hasta los pasitos. Entonces en cada fiesta había una novedad, porque había uno que bailaba distinto a todos. Y era que con su pareja habían ensayado, ¿no? O sea, el movimiento musical fue creciendo mucho y a tal extremo que lo llamamos nueva ola. No tsunami, pero una nueva ola. Y se denominó ese nombre sacando en realidad lo que pasaba en Francia, que con la revolución estudiantil directamente se cambió la manera de pensar y de ser de la juventud. Entonces, nueva ola se quedó para toda Latinoamérica. Entonces, ese término lo acuñó Miki Jiménez, Raúl Salmón, que primero criticaban a los melenudos que andaban y después ellos tenían más melena que nosotros. Un circuito relativamente pequeño, ¿no? Algunos clubs, confiterías, salones de té que tuvieron que cambiar su formato para dar cabida a un nuevo público ya más bohemio que venía a escuchar música, a tomarse unos tragos y estar en la tarde, ¿no? No hasta muy tarde, obviamente, era el comienzo de toda esta historia. Las fiestas eran en unas casas bastante acomodadas, no muy grandes, pero entraba el conjunto y habían por lo menos 40, 50 parejas. Entonces era familiar, que no se conocía mayormente el alcohol. Entre las mamás y las chicas que hacían la fiesta, bueno, compraban ese pan de miga y ponían el hígado, unos sanguchitos bastante interesantes. Los refrescos eran en un balde con un sobre y punto. Toda la vida era en casas de familia, toda la vida. El Club de la Paz era uno de los lugares donde tal vez veías tú gente que tenía ya tendencia del rock and roll. El Club de la Paz, el Galley, un famoso local que había en la avenida Camacho, donde se presentaban ya los grupos, ya electrónicos, ¿no? En ese tiempo decían grupo electrónico. Los Bonnie Boy Hot, los Blackbird, con los que empezamos. Donde iniciamos más que todavía en Sopocache, en un local que se llamaba Las Cuevas de Luis Candelas. Ahí hacíamos las matinés bailables en las tardes, a las 4 o 5 de la tarde. Venían todas las muchachas de Sopocache, bastante bellas, de Miraflores, y ahí tocábamos, ¿no? Fue el inicio. Después los festivales que organizaba Radio Chuquisaca. Ahí en los varios conjuntos alternábamos con los Tortugas, que en ese tiempo eran los Loving Dark de antes, ¿no? Yo viví en Buenos Aires y mi padre volvió aquí a La Paz, Bolivia, entonces me vine con él. Mi padre estaba exilado en esa época, volvió de hartos años y bueno, vine a La Paz y bueno, yo tenía siempre, como en esa época allá era la influencia de los Rolling Stones, había los Beatles, pero a mí me gustaban más los Rolling Stones, era más Rolling Stones. Y entonces vine aquí y vine solamente por una temporada
Y busqué músicos, tratar de conocer a los músicos bolivianos, ¿no? Y conocí, en esa época estaban los Black Bear. Entonces los vi, conocí a Álvaro Córdoba, que era muy jovencito, que recién se estaba iniciando, no había tocado con ningún grupo, solamente estaba en su casa. Y bueno, conocí así los grupos y decidí hacer un grupo propio, ¿no? Entonces nos juntamos con José Zapata, un cantor nacional que ahora es un cantante de folclore, con Gilberto Martínez, que él tocaba la guitarra, pero me dio la guitarra a mí y él se puso a tocar el bajo, y Álvaro Córdoba, que hacía sus primeras armas. Y bueno, hicimos, y a Álvaro se le dio la idea de poner los Tortugas, hicimos los Tortugas en el 68, y nos presentamos en los festivales que hacían en el Teatro al Aire Libre por la radio Chuquisaca. Eso era el 68, a principios del 68, y tuvimos buena aceptación, porque, bueno, nosotros hacíamos, yo agarraba algunos temas de los Rolling Stones y le ponía letra en castellano. Entonces mi idea era hacer un rock en castellano. Todo el día la música de la radio Chuquisaca era rock. Beatles, Rolling Stone, apareció Deep Purple, Jimi Hendrix, y ese era el ambiente musical que se vivía. Bueno, la radio Chuquisaca, bueno, se inició originalmente en Sucre, pero en los años finales de los 50, 60, llegó aquí a La Paz con una tía, y poco tiempo mi madre se hizo cargo de la radio, ¿no? Tuvo todo el apoyo de mi padre, todo. Estaban en la calle Colón, antes estaban en la calle Indaburo, y bueno, daban cobertura justamente a un montón de cosas que sucedían, ¿no? La radio estaba muy relacionada con el movimiento artístico que había en aquella época. Hicieron un festival, que tuvieron unos premios que justamente los artistas tenían como pasajes pagados y de vuelta hasta Buenos Aires, una cosa de Argentina, volver, porque se hizo una elección de cuál era el grupo que mejor, digamos, podía representar o podía ir, ¿no? Y justamente los ganadores fueron el grupo de Javier Saldías, Pepe Guino, no me acuerdo cómo era el nombre en aquella época, y fuimos a Buenos Aires. Fue mi primera actuación en público en el Teatro al Aire Libre y en la misma Radio Méndez, que tenía el Club de la Juventud, que dirigía Miki Jiménez, ¿no? Ahí había N cantantes, de los que recuerdo bien: Freddy Chalar, Vico Vega, Los Ecos, y se empiezan a formar muchos grupos dentro del ambiente musical del Club de la Juventud, del programa de la Radio Méndez. Se presenta una oportunidad de hacer música en el Monje Campero con el show de Miki Jiménez, que fue famoso en su época y seleccionaba bien a los grupos. Y cuando estábamos ya en el show, alguien viene y me dice: oye, hay un cantante que no tiene quien le acompañe, ¿no le pueden dar ustedes una manita aquí? ¿De qué se trata? Y me tararea los temas y veía que no eran tan problemáticos hacerle un acompañamiento. Bueno, y se trataba de Humberto Castillo. Entonces actuamos con Humberto Castillo y fue un éxito, porque en esa época estaba Palito Ortega en toda su plenitud aquí en Bolivia, ¿no? Papeles y todos esos temas que cantaba Palito Ortega, ¿no? La felicidad, jajaja, y todo eso. La cosa es que terminamos, y mi sorpresa fue que tenía una fila de proponentes para que yo toque con ellos. Entre ellos estaban los Beatniks, los Black Dags, estaban los Gigolos, estaban, bueno, una cantidad de grupos de aquel momento que había acá. Entonces, entre ellos estaban los Crickets, que me habían visto y me hablaron todo. En cuanto al tipo de música que yo ya venía predictadamente preparado, escogí los Grillos, es decir, los Crickets. A partir del primer disco de hacer con los Crickets, le pusimos el nombre de Grillos, comenzamos a cantar en español.
Entonces es ahí que comenzamos a grabar ya y comienza el éxito de Los Grillos. Nacieron con estrella Los Grillos, ¿no? Como alguien decía, desde los primeros temas de Novia de Verano, La Tarara, que la siguen tocando después de 40 y tantos años, ¿no? Ya es una cosa. Alguien me decía, ¿cuál ha sido el secreto? Mi promoción, podríamos decir, no fue tan influida como las que vinieron después, ¿no? Mi hermano Francisco, por ejemplo, ya era un gran seguidor de los Beatles y eso significó al principio, recuerdo, una melena leve, pero luego todo esto fue creciendo hasta que llegó Woodstock y Jimi Hendrix y los cabellos mucho más largos, aquello del amor libre. El hipismo en general fue muy fuerte, ¿no? Y entonces ahí surgió un movimiento musical muy interesante, ¿no? Ya no solamente el de repetir lo que venía de afuera, sino de la propia creación. Y amenizaban las fiestas, y varios de ellos siguen, ¿no? Siguen muy rockeros. Pioneros del rock en Bolivia o de la nueva ola serían los Bonnie Boyhots. Pero hablando con Fernando Peñaranda, que era de los Brujos, me dicen que no, que ellos habían salido antes, pero que nunca grabaron nada. Y los Brujos eran un muy buen grupo. Entonces aparecieron los Bonnie como pioneros de la nueva ola. Precisamente con la música en español que gustaba y se cantaba casi en toda Sudamérica. Luego aparecieron otros conjuntos y se fue modernizando más lo que era la música simple, el componer piezas nuevas, el adaptar música de nuestros ancestros, volverla moderna, que esa era la función que hacía los Bonnie Boyhots. Le gustaba mucho a Germán y a Lucho traer una pieza folclórica y tratar de modernizarla. Y seguíamos un grupo de muchachos y muchachas a ciertos conjuntos. Como ya yo conocía a los Bonnie Boys en sus inicios, que estaban con la aplicación Twist, después los empezamos a seguir en lo que era el conjunto. Y bueno, yo tenía una vagoneta bastante grande y al salir de alguna fiesta ellos no consiguieron, no llegó la camioneta que los venía a buscar. Entonces me dijeron si los podía llevar hasta un contrato que tenían de serenata. Y les dije, encantado. Los llevé y de pronto hicimos migas, hubo una buena relación, hubo mucha química con Germán Toro y después nos hicimos muy amigos y ya participaba yo llevándolos en mi vehículo a las distintas fiestas y poco a poco yo aparecía cantando con ellos. Entonces de allá ese recuerdo, hemos grabado como 3, 4 discos. Yo sé que recordarás todo el amor que te di y el que pronto volverá. Y tu regreso yo espero con gran ansiedad. Ya aparecieron los primeros grupos, ahí llegaron de Estados Unidos los muchachos que conformaron los Blackbirds,
que tenían ya instrumentos un poco más sofisticados, aparecieron las guitarras eléctricas. Muchos años, cuando eran niños, Javier Saldías y Pepe Guino eran del mismo barrio. Pepe se fue a Estados Unidos para estudiar allá, y Javier tenía alguna inclinación musical con el saxofón, pero no, era muy joven, muy muchacho. Y yo ya metido en las amplificaciones y animaciones. Yo tocaba en una esquinita de la habitación, tocaba la batería. Bueno, yo me fui a Estados Unidos con mis papás a una edad muy temprana, 6 años, 6, 7 años, y eso fue un cambio, para mí fue como nacer de nuevo. Y empezando del colegio, primaria, todo primaria y todo secundaria. Y ahí es cuando, en secundaria, cuando me descubrí la música, que era maravillosa. Una de las influencias más grandes de música ha sido los Ventures para mí, porque los Ventures eran el primer grupo que tocaban rock instrumental, todo era instrumental. Y eso ha sido una gran influencia, que yo me compré casi toda la colección, y llegó un momento de que yo tuve que volver a Bolivia después de muchos años, porque mi papá me dijo, ven a Bolivia, hace muchos años que estás ahí, etcétera, etcétera. Bueno, me convenció, ¿no? Entonces llega Pepe de Estados Unidos, él se había dedicado a la guitarra, y lo encontró a Javier. Javier le dijo que él quería ser saxofonista de alguna orquesta, en ese tiempo tal vez Pérez Prado, algo por ahí. Y Pepe le cambió la vida a Javier, lo volvió bajista. Tenía un amigo que se llamaba Pepe Aramayo, y con Pepe, ese fue mi primer amigo, Pepe Aramayo, que conocí en Bolivia, porque yo estaba totalmente desenganchado, como ya me... Un día de esos, una noche, ahí está el Javier Saldías, tienes que conocerlo, él es músico. Bueno, ahí fue cuando yo lo conocí a Javier Saldías. Y bueno, una cosa fue a la otra, y vino a mi casa Javier y no pudo creer la guitarra que tenía. Y yo le mostré mi colección de los Ventures. Uy, no pudo creer eso. Y ahí es cuando le interesó el bajo. Una pieza que se llamaba Slaughter on 10th Avenue. Y el bajo empieza así. Y eso le encantó, pero en el bajo, ¿no? Para empezar. Y eso fue para él, yo creo que como un cambio de capítulo en su vida. Nos hicimos muy amigos y nació los Blackbirds. Después de mucho trabajo, obviamente, ¿no? Y lo conocimos a Boris Rodríguez. Él tocaba, ponía un disco y tocaba con el disco. Y este ñato tiene talento. Y bueno, ya le hablamos y nació los Blackbirds. Buscaban baterista, a mí me vieron tocar en las amplificaciones, ¿no? Entonces llega Pepe, lo encuentra Javier, empiezan a ensayar, Javier agarra el bajo, te estoy hablando del año 64. Y a mí me conocen circunstancialmente tocando en la Radio Méndez y tocando con las amplificaciones. Como no había otro baterista, entre amigos de ellos sí había uno, pero no tenía todavía la batería. Simpsons World got you down, being a bad boy and so proud. So open your eyes, girl, look at me. I want to show you how it ought to be. Boy, I had a good thing, such a good thing, baby.
me llega el rock directamente de una manera exportada, se puede decir, ¿no? Gente que nos traían discos de la época de Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley, bueno, un aluvión de intérpretes que son en la punta de lanza de este movimiento. Bueno, muy chico aún, escuchaba, y yo creo que me fui aprendiendo de esa influencia, ¿no? Y más allá, con un grupo de amigos de mi barrio, empezamos a tenerle muy apego a este movimiento. Yo creo que ese ha sido el punto de partida, ¿no? Y después la llegada de Pepe Guino de Estados Unidos trayendo todo un material de los Ventures, ¿no? Él había tenido la suerte de presentarse en la Feria Mundial de New York con un grupo que hacía este tipo de música. Entonces Pepe decide volver a Bolivia con su familia y ahí es que nos juntamos, como éramos amigos del barrio, acá a una cuadra de donde yo vivo. Empezamos a intentar el proyecto de los Blackbirds, ¿no? Que inicialmente lo hicimos con Nano Peña, también un vecino acá al lado de mi casa. Y esto surgió así, por el apego a este movimiento. Entre esas anécdotas, el bajo de Javier se construyó aquí en La Paz, lo hicimos acá, porque los instrumentos eran demasiado caros, ¿no? Pepe trajo algunas cosas, clavijas, cositas que usan los bajos y se construyó el bajo. Se pintaron las guitarras las tres iguales, la de Nano, Javier, Pepe, todas celestes, y yo tenía mi batería que me fabriqué y con eso estábamos felices y empezamos a nacer como Blackbirds, con la música de los Ventures. Se puede decir, los que hacen la apertura en torno al instrumento, a la guitarra eléctrica, son los Ventures, ¿no? En nuestro medio en especial. Ese creo que es un grupo que ha influenciado a tanta gente, más porque no había gente que se anime a cantar. Sería esa la base. Entonces todos los conjuntos adoptaban música instrumental rock and roll, no era rock como lo conocemos, rock and roll, y con la destreza del guitarrista, el baterista, el bajista, ¿no? Y alguna vez circunstancialmente un tecladista. Nos dio un gran impulso y bueno, nos apegamos mucho a este material, ¿no? Primero Beatles, después Rolling Stones, todo lo que le dio gran impulso al rock inicialmente. Yo me acuerdo cuando estábamos ensayando, todo el barrio nos venía a escuchar. En la casa del Javier ensayábamos. En la Jerónimo de Soria todavía no estaba pavimentada, era de tierra. Y eran chicas, chicos. La gente salía de las ventanas, era otro tipo de gente. Era como un imán musical. Y instantáneamente nos hicimos famosos. Y de a poco se fue armando una movida que fue muy interesante. Porque la mejor expresión de ese sentimiento juvenil era lo que se presenciaba en el teatro al aire libre, donde cada fin de semana se hacía conciertos de los grupos novoleros y era tope a tope. Y toda la gente, toda la juventud iba pues a presenciar a sus grupos preferidos. Y ahí empezaron a poco a llegar grupos extranjeros, y se fue intercalando y poco a poco fue subiendo también la calidad de los nuestros. El teatro al aire libre no era el puntal, digamos, de eso, y el Monje Campero para las presentaciones más importantes, ¿no? Esos dos espacios fueron vitales al comienzo de este movimiento. En esa época daba mucha importancia a los festivales de música porque era otra cosa, había más cultura, más interés por la novedad. Sí, y de a poco los demás grupos empezaron a incursionar con un neofolclore, algo de la nueva ola. Los Boni incursionaron con las canciones tradicionales de Bolivia, como Nevando está, de Adrián Patiño. Varias oportunidades de que hemos tenido el teatro al aire libre, pero con gran cantidad de gente. Y no era que teníamos grandes equipos, había que contratar la cantidad de parlantes, pero hemos tenido una época
memorable, te puedo decir, porque los Bonnie Boy Hot han grabado más de 50 discos. Se ha logrado interpretar música tradicional boliviana, volverla inclusive clásica en algunas piezas, y eso gracias a que la gente, los amigos del grupo, tocaban pero con sentimiento. Y aparecieron muchísimos grupos de todas las esencias sociales que existían en ese momento. ¿Y cuál era la meca de todo el país? La Paz. Entonces todos los grupos del interior empezaron a llegar a La Paz para triunfar, y más que todo para conseguir grabar sus primeros discos. La juventud quería era oír música, rock, con modestos equipos, sin gran tecnología, todo sencillo, ¿no? La batería jamás usaba micrófonos, los guitarristas con un amplificadorcito de 100 vatios era más que suficiente. Y tocabas en el teatro al aire libre casi todos los domingos en las mañanas. Venían gente de Oruro, Cochabamba, Tarija, cada departamento tenía su conjunto representativo. Bueno, en realidad de las minas llegaron muchos grupos y cada uno eximio en su instrumento, así que se desarrolló un movimiento juvenil muy bueno. Yo vivía aquí en La Paz y en las minas. Me venía de vacaciones, me gustaban las minas porque había de todo. Los cines, porque no había televisión, los cines estaban al tanto de las películas. Entonces había algunos festivales mineros que se hacían en Catavi, se hacían mayormente en las minas más grandes, ¿no? Entonces invitados. ¿Y quiénes eran teloneros? Eran grupos de aquí de La Paz, de Oruro. Los grupos más fuertes estaban en La Paz, en Oruro, parte en Cochabamba y en Potosí, que eran los rebeldes, ¿no? Y en Oruro había unos buenos grupos de rock, que eran los Fantasmas, Stepping Stone, en Cochabamba 50 de marzo, y los grupos latinos. Había un grupo de rock pesado, que llamábamos, ¿no? Y el rock latino, ¿no? Así a nivel de iracundos, hablamos aquí de los Grillos, los Unos, ¿no? En las minas los ovnis, los tiburones en Catavi, habían grupos así. Con Lobby Darcy viajé por todo lado, por todo el país, digamos, ¿no? O sea, por todo lado de Bolivia. Trabajamos he conocido muchas minas del país y en casi todos los departamentos. Y ahí he conocido un montón de músicos que uno no, por la falta de comunicación no sabías que existían grupos que estaban haciendo algo similar a lo nuestro, como en Potosí, en Sucre, en el Beni, en Santa Cruz, en Cochabamba. O sea, fue una cosa que, bueno, no solamente acá en Bolivia, ¿no? Sino eso fue en el mundo entero, ¿no? Que empezaron a agarrar esa onda influenciados por Beatles y Rolling Stone, ¿no? La Paz siempre ha sido dominante en el rock, como los Blackbird, ¿no? Se adelantaron casi como 30, 40 años en el rock. Entonces una revolución. Eso sí es rock. Los Black tuvimos la suerte de un poco desplazarlos a los Bonnie Boy Hots, porque se habían quedado un poquito atrás musicalmente, y los Black entramos con mucha fuerza, los Blackbirds, y claro, ya éramos el grupo de vanguardia en La Paz, donde se volvió una bola de nieve que fue creciendo tremendamente. Hemos tocado en Huanuni, Catavi, siglo XX. En las minas hacías rock. Nos recibían como si fuéramos los Beatles. En Sucre, en todo lado, en Cochabamba. Y con los Lovin también tuvimos una historia muy grande y muy linda hasta hoy en día, ¿no? El 90% hacía covers, muy poca producción nacional, hasta que aparecieron los Donkeys con su Luis XV, que de alguna manera dijeron que era uno de los primeros temas bolivianos.
bueno, tocamos un poco de tiempo, tocamos en el Galley, de ahí nos deshicimos porque entramos a la universidad, me acuerdo en esa época, pero un día me llama Ramiro y me dice, mira, han llegado unos muchachos de Santa Cruz, quieren formar un grupo. Están buscando en realidad un baterista, me dice, ¿no? Y yo le digo, qué bien, le digo, bueno, que vuelva a tocar. No, es que yo le dije que si tú no vas como mi guitarra, yo no toco. Entonces de ahí nos enganchamos con Ramiro, yo, y en ese tiempo estaba Angelo Di Blasi y Lucho Rivero, que venían de Santa Cruz, del grupo Los Vándalos. Y ahí hubo una química y poco tiempo ya estábamos en los festivales del Teatro al Aire Libre. Yo pienso que eso fue una influencia que tuvimos de los Shakers, un conjunto uruguayo que vino en esa época. Una canción que ellos tocaban nos inspiró, digamos. Ellos también se inspiraron en los Beatles, o sea, fue una cadena. Angelo fue el que le puso la letra al principio en italiano, ¿no? Y claro, se le tocaba, cantaba a veces en italiano y posteriormente ya para grabar Angelo se fue y entonces quedamos nosotros, vinieron otros componentes de los Donkey, vinieron de Choco Canela y Emilio Stroel, dos más. Y también integró un organista que murió hace poco, Loaiza, Jaime Loaiza, integraban los Donkey. Y grabamos el disco y ya pusimos la letra en español, porque era más que todo una composición del grupo, ¿no? De la batería, vamos, la melodía, la letra la puse, digamos, yo con Lucho, y así nació el tema, digamos, pero inspirado siempre en ese conjunto que vino los Shakers. Se empezó a cambiar la mentalidad de la gente, la manera de vestir y la manera de pensar también. Porque hasta ese momento la juventud estaba nomás pues dominada por lo que pensaban los papás, entonces hubo una especie de revolución, empezaron a aparecer las melenas, la rebeldía de la juventud lógicamente se impuso y era un choque entre lo tradicional y lo nuevo, que costó muchísimo a mucha gente, especialmente a los artistas de esa época, porque tener el pelo largo era sinónimo de algo malo. Entonces en la calle ellos no podían andar muy bien porque la gente reaccionaba de manera en contra, pero poco a poco llegaron a imponer esa tendencia juvenil y lograron hacer de que se los acepte. Nosotros fuimos tal vez los primeros que dejamos la melena, porque en eso todavía habían los conjuntos, pero nadie tenía la melena, ya nosotros teníamos la melena y teníamos grandes problemas al caminar por la calle, en el Prado, siempre hay los silbidos, ¿no? Y a veces nos teníamos que agarrar hasta el puño. Bueno, sí, nos ha costado no solamente a mí, sino había varios grupos, ¿no? Los Donkeys, que en esa época usamos, y eso que en esa época usábamos una melenita, pero en la calle te molestaban, yo iba al estadio y era insoportable. Digamos, yo usaba un pantalón azul eléctrico con una camisa de cuello. O sea, no estaba, digamos, la gente muy habituada a ese tipo de... Éramos los primeros hippies en Bolivia, ¿no? Entonces, pero teníamos la suerte que había varios, o sea, se hizo una buena corriente y nos juntábamos en el Prado a las 12, era lleno de muchachos que querían ser los nuevoleros, digamos, una cosa así. Y lo bueno que de ahí han salido hartos músicos, ¿no? Han salido muchos músicos de ahí. Yo tenía muchos problemas con mi hermano. Fue uno de los primeros melenudos de La Paz. Y lógicamente tenía que salir con él. Yo no tenía melena directamente, siempre he sido muy cauto. Es que era el hijo mayor, él era el menor. Entonces había muchos problemas en la calle. Que mucha gente, todavía en ese momento, estamos hablando de
del 67, 68. Todavía la gente reaccionaba, decía, no, estos deben ser maleantes, deben ser ladrones, drogadictos. Cuando ni siquiera se consumía marihuana aquí en nuestro medio, todavía era desconocido. Ya después llegaron, efectivamente, pero había todavía estigma contra el pelo largo. Y bueno, aunque muchos no se bañaban, la mayoría sí, pero de a poco fueron imponiéndose en los conciertos, lógicamente. Todos los de los grupos tenían que tener melena, porque si no éramos boleros. Todos rockeros, grupos rockeros, venía con melena, ¿no? Todos los grupos rockeros, ¿no? De los Beatles empezó, ¿no es cierto? En la melena. Y a mí me agradó, ¿no? Ser diferente a los demás, ¿no? Nos decían de todo a la gente que era así. Pero eso nos daba, más bien así, a nosotros creo que era un gusto que nos digan eso. Porque eso queríamos ser. Eso queríamos ser. Queríamos ser un hippie, un rebelde, uno que salga de lo común. Yo creo que ahí comenzó a haber una cierta división entre la gente, podríamos decir, guevarista, más de la lucha armada, la revolución profunda, y los seguidores, podríamos llamar, de John Lennon, como la figura clave, que era peace, ¿no? Lo contrario, era decir, transformemos el mundo a través de la paz, ¿no? Y claro, ahí la juventud, creo que creímos que íbamos a ser jóvenes eternamente, ¿no? Había un letrero en la universidad que decía todo el poder a la juventud. Era como un choque todavía que había entre el cabello largo y la gente tradicional, ¿no? Yo creo que todo eso duró hasta profundamente la década de los 70. Y como diría doña Ana María Campero en uno de sus editoriales, estos jóvenes quisieron cambiar el mundo y el mundo los cambió a ellos. Y como los jóvenes teníamos necesidad de reencontrarnos y con esa música y reinventarnos nosotros mismos, empezamos pues a adoptar a los grupos. Así cada club de esa época que empezaron a surgir como hongos, cada club tenía sus grupos preferidos. Ahora podemos hablar de que los Blackbirds eran los preferidos de la zona de Sopocachi, de Obrajes, de Calacoto, aunque en Calacoto todavía estaba recién comenzando a surgir como barrio. En la zona popular de la Buenos Aires para arriba aparecieron los hermanos Salgado con los Forestar, que no llegaron hasta el centro de la ciudad. Increíble, pero pasaba eso. Tocamos en el barrio de Tembladerani, ahí nacen los Forestar. ¿Ya? Competimos con algunos grupos pequeños, que algunos, ¿no? Pero nosotros éramos ya un poquito más desde nombre. O sea, éramos muy intrépidos en ir a tocar fogatas de San Juan, de amigas de barrio, aunque no nos paguen, pero queríamos tocarlo, ¿no? Como era, y les agradaba. Y teníamos seguidores ya en esos tiempos. Éramos solamente como 3 personas, ¿no? 2 guitarras y la batería, Héctor Cuentas, mi hermano René y yo, éramos 3 nomás. A eso lo hemos integrado a Efraín Salazar, como la primera voz. Luego de Efraín vino mi primo Mario Márquez, el bajo electrónico. Así formamos los Forestar. Con ellos nos lanzamos a la aventura a tocar a muchos lugares. A mí me gustaba mucho lo que tocaban los Benjos. Y de paso, los Bonnie Boy Hots. Los Bonnie Boy Hots son antiguos. Y me llamaba la atención el sonido que tenían ellos. Yo decía, ¿cómo lograr ese sonido? Entonces, sin embargo, yo tenía que adiestrarme. Yo soy autodidacta, ¿no? Yo mismo me he empezado a estudiar, yo me he educado musicalmente. En ese tiempo escuché también los Blackbird, también son ellos antiguos, ¿no? Mira, los Forestar data del año 1966, 67, ya grabamos el primer disco en Discolandia. Yo he compuesto 2 canciones, no pensaba que iba a ser un éxito, pero pasa el tiempo y escucho en todas las radios cuando salió el disco. Me sorprendí mucho por las grabaciones que yo hice. Hasta que nos han llevado una oportunidad a este programa que hacía Félix Hidalgo, de teatro al aire libre. Habían festivales, ¿no? Los domingos. Ahí íbamos a tocar. Allí estaban los Donkeys, Team Blackbird también, Bonnie Boy Hots, estaban ellos.
nosotros ya estábamos también atrás de ellos, ya, ¿no? Tratando de mejorarnos, siempre superarnos, ¿no? Ese era mi afán, ¿no? Luego de esas presentaciones nos han invitado a viajar a Oruro con el mismo programa Clan Musical. No nos han dejado salir de allá. ¿Ya? Para entonces Efraín estaba con nosotros cantando también, buena voz. ¿Ya? No nos han dejado salir, le dijimos a don Félix Hidalgo, se nos acabó el repertorio, otro, la gente, nos han rechiflado. Nos hemos salido, ¿acaso nos han dejado? No nos han dejado salir del escenario. Forest, hemos salido otra vez. Perdón, Félix, se acabó lo mismo toque, lo mismo. Muy bien, lo mismo. Nos ha ido desde bien. Todos cantábamos en inglés, excepto los temas de los Teen Tops de Enrique Guzmán, que ya eran en español, en castellano. Pero extrañábamos siempre nuestro idioma, porque uno sabía lo que estaba bailando o tarareando, pero no sabíamos qué estaba diciendo. Jagger, bueno, yo nunca le entendí, en inglés, Jagger, ¿qué estará diciendo? O de los Beatles salían cancioneros que vendían en la Pérez Velasco con las letras y había que traducirlas, no había sistema que te traduzca como ahora. Palabra por palabra al profesor de inglés le decíamos, ¿quieres esto? ¿Quieres I love you? Entonces, profesor, ¿qué quiere decir esto? Cosas, anécdotas han pasado mucho. Y el rock argentino empezó a ingresar, tal vez por algunas películas de Sandrini. Luis Sandrini siempre se ha apoyado en los melenudos, en los rockeros, ¿no? El hombre, el cabello largo, y temas como esos con la Joven Guardia, los Náufragos, y nos impresionaron los Gatos. Los Gatos fue un conjunto muy ícono de los argentinos para ese tiempo. Lito Nevia con esas composiciones tan hermosas como La Balsa, Viento, en fin, tienes muchas de esas, muy bien hechas esas composiciones. La Balsa se quedó en La Paz como si fuera nuestra, no las hemos adoptado. Al menos los Loving Dark, no hay presentación de los Loving donde no se toque la Balsa. Después tienes la influencia muy grande de rockeros grandes argentinos, Manal, Almendra, Box Day, con quienes he tenido la suerte y la oportunidad de darle la mano a cada uno de ellos, porque yo integré Arcoiris, por casualidades del destino, toqué Gustavo con Santolalia, ahora toca Tleán, Guillermo Bordarampé y ganamos el Festival de Mar del Plata, y para lo cual ya me vi obligado a quedarme allá porque no podía, no me convenía venirme además. Bueno, la próxima etapa. Un gran baterista que decidimos a viajar juntos a Estados Unidos, adquirir y ampliar nuestros conocimientos musicales, que es lo que más nos interesaba, porque era esa época, en 1970, 69-70, era el abanico de la música. Bueno, el viaje a Estados Unidos, fuimos a la ciudad de Denver, Colorado, los tres, Álvaro, Pepe y yo. Ya nos habíamos juntado con Álvaro, que era un gran amigo nuestro en esa época, y teníamos las mismas metas, entonces viajar, empaparnos del movimiento, ya en esos años el Flower Power, ¿no? Estamos hablando del año 68. Entonces nos tocó ir en el momento más importante del Flower Power, ¿no? Y ver infinidad de bandas que nos influenciaron mucho, el movimiento, lógicamente el hipismo, que fue un shock para nosotros dentro de la formalidad en la que nos habíamos criado, ¿no? Entonces
entrar en ese motivo, más que todo por la cuestión musical, que fue lo que nos... y conseguir nuevos instrumentos para poder hacer mejor música. Y bueno, ya pasó esa época y volvimos y hicimos Climax. It's getting at dawn when lights close are tired. Álvaro se le dio la idea de poner Los Tortugas, hicimos Los Tortugas en el 68. Y tuvimos, como te dije, tuvimos muy buena aceptación, pero lamentablemente el grupo duró muy poco, no duró ni 6 meses, porque Álvaro se fue a Estados Unidos y entonces se disolvieron los Blackbeard. Entonces yo ahí lo busqué a Boris Rodríguez, el cual hicimos los Lovindar. Con los Lovindar fue un poquito más serio, digamos, ¿no? Los grupos ya fueron cada vez mejorando, no solamente en los instrumentos, sino también en llegada al público, y fueron mejorando en calidad. La esencia boliviana estuvo marcada directamente por aquellos muchachos pioneros del rock boliviano que empezaron también a componer. Y grupos muy importantes nacieron justamente en los 70s. Guara, que comenzó siendo un grupo rockero, que especialista en la música de Yora Hip, poco a poco fue cambiando su manera de pensar y al final se volvieron un grupo folclórico. Después los grillos estaban vigentes, los Loving Darks estuvieron hasta finales de los 80, para después de aparecer ya con nuevos integrantes. Los Climax estaban muy bien situados, los Signos, un grupo más de esencia en español. Bueno, y otros grupos que ya los Blackbeard ya no existían, los Bonnie Boy Hot tampoco, los Brujos tuvieron muy corta esencia musical, los Dark Dags ya no existían, los de América incursionó en los años 70 y realmente fue una gran revelación. Lo mejor ha sido en los 60 y los 70, donde fue la explosión musical que cambió la manera de pensar de la gente. Y hoy por hoy estamos disfrutando ya, bueno, todo el mundo disfruta de lo que se sembró en aquellos años, ¿no? De haber hecho esto hace 45 años, te llena de alegría el pecho y de orgullo, ¿no? Y quiere decir que todavía estás vigente. El rock cambió la vida de mucha gente, en el mundo entero, el modo de vestir, el modo de hablar, el modo de comportarse ante la sociedad. El rock es cultura, es indudable. Pablo Brooks lo dijo, y yo sé muy bien eso. El rock es cultura, y va a ser cultura por muchos años. TV Culturas. Fondo de Fomento a la Educación Cívico-Patriótica.